Vamos a calcular la temperatura y el estado final de una mezcla de agua y hielo a 60 grados el agua y una masa de hielo de 1,3 kilogramos que va a estar a menos 2 grados centígrados. Lo primero que necesitamos saber es ver cuál es el calor que necesita el hielo para llegar desde menos 2 grados centígrados a 0 grados centígrados. Eso lo vamos a calcular con el calor específico del hielo. ¿De qué manera? Vamos a utilizar esta ecuación, M por C por delta T. Bien, en este caso, el calor específico que necesita el hielo para pasar de menos 2 a 0 grados sería 1,3 kilogramos por el calor específico del hielo, que vale 2,089 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, por un delta T que en este caso sería 2 grados Kelvin. Acuérdense que 2 grados, un delta T de 2 grados centígrados es lo mismo que decir 2 grados Kelvin. Esto me da un valor de 5,43 kilojoules. Es decir, que el hielo, 1,3 kilogramos de hielo, necesitan 5,43 kilojoules de calor para pasar de menos 2 a 0 grados. Si seguimos con la misma hipótesis, tendríamos que ver cuánto es el calor que nos daría el agua caliente para hasta llegar a 0 grados. Es un calor hipotético. Entonces vamos a separar acá y vamos a hacer por separado cuánto calor nos daría el agua si llegaría a 0 grados. Entonces, el calor del agua, que pasaría de 60 a 0 grados, lo vamos a calcular de la misma manera que calculamos el calor del hielo. Es decir, vamos a calcular el calor específico, que va a ser la masa del agua, 5,0 kilogramos, por el calor específico del hielo, que es 4,169 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, por el delta T, que en este caso es de 60 a 0 grados. Este calor específico nos da un total de 1257 kilojoules. Es decir, que si la temperatura final de esta mezcla sería 0 grados, el calor del agua nos estaría dando 1257 joules y el hielo necesitaría solo 5,43 kilojoules para llegar a 0 grados. Es decir, que el agua tiene la capacidad de hacer que el hielo pase a 0 grados. Ahora habría que averiguar si además tiene la capacidad de que cambie de fase. Bueno, el calor latente lo vamos a calcular, en este caso, como 333, que es lo que necesita, el calor que necesita 1 kilogramo de agua para cambiar de fase, por la cantidad de masa que tenemos, 1,3 kilogramos. Esto me da un resultado de 432 kilojoules. Ahora bien, el calor total que estaría gastando el hielo son los 5,43 para pasar de menos 2 a 0 grados y 432 para cambiar de fase. Es decir, que está ocupando un calor total, que vamos a llamar calor total 1, que va a venir dado por estos dos calores que ya calculamos acá. El calor específico 1 más el calor latente. Esto me da un total de 438 kilojoules. ¿Qué está pasando entonces? Si estuviera a 0 grados, el cuerpo caliente me estaría dando 1257 kilojoules, cuando el cuerpo frío solo está ocupando 438. Es decir, que me sobra calor. Por lo que el estado final no es 0 grados. Entonces, ahora hay que averiguar cuál es el estado final. Por lo que, borrando los datos que ya teníamos, ahora deberíamos armar un sistema de ecuaciones. ¿Cómo nos va a quedar? De un lado nos va a quedar el calor que necesita el cuerpo caliente para llegar desde la temperatura inicial de 60 grados hasta una temperatura final que no conocemos. Ese calor lo calculamos, como ya habíamos visto hoy, con el calor específico. Va a ser la masa de hielo, de agua digo, por el calor específico del agua, 4,169 kilojoules, por una temperatura inicial de 60 grados menos una temperatura final
que no conozco. Del otro lado nos va a quedar el calor que estaría absorbiendo el cuerpo frío, es decir, el hielo. ¿Cómo quedaría? Tendríamos un calor específico que para pasar de -2 a 0 grados, que lo calcularíamos por 1,3 kilogramos por un calor específico de 2,089 por un delta T de 2 grados Kelvin. Más el cuerpo frío seguiría absorbiendo calor y empezaría a cambiar de fase, es decir, vamos a tener un calor latente que ya habíamos calculado anteriormente. 333 kilojoules sobre kilogramos y la masa es 1,3 kilogramos. Y a su vez vamos a tener otro calor específico más que va a estar dado por la temperatura de 0 grados hasta una temperatura final que no conozco, pero va a ser la temperatura de equilibrio entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío. Eso va a estar dado por 1,3 kilogramos por 4,169, porque ya al estar en 0 grados es agua, por una temperatura inicial de 0 grados y una temperatura final como una incógnita. Acuérdense que los delta T siempre tienen que estar positivos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una comparación del calor que me da el cuerpo caliente igualando al calor que absorbería el cuerpo frío. Bien, de este lado de la ecuación vamos a aplicar distributiva. 5 por 4,169 nos queda 20,95 por 60 grados menos T final. Y de este lado, este calor más esto, todo esto de acá, ya lo habíamos calculado, que es calor total 1. Es decir, que vamos a reemplazarlo por el valor 438 kilojoules más 1,3 kilogramos por 4,169 kilojoules sobre kilogramos Kelvin por T final. Bien, vamos a seguir desarrollando la ecuación. Aquí vamos a aplicar distributiva para que nos quede despejada la incógnita. Entonces, en este punto tendremos menos 20,95 por T final más 1257 kilojoules. Esto va a ser igual. Este 438 ya lo voy a ir pasando para este lado para tener los números de este lado y las incógnitas del otro. Menos 438 kilojoules más 5,44 kilojoules sobre Kelvin por T final. Este Kelvin lo vamos a reemplazar por grados centígrados, ya que la temperatura final la queremos saber en grados centígrados. Y al eliminar el otro lado de la incógnita, que acá sería menos 0 grados, nos quedaría la unidad en grados centígrados. Bien, seguimos desarrollando la ecuación y vamos a tener de este lado las incógnitas y de este lado los números. Vamos a tener de este lado las incógnitas y de este lado los números. Bien, entonces nos quedaría 1257 más 438, que nos da 818,7 kilojoules. Y de este lado tendríamos 5,44 kilojoules sobre grados centígrados por T final. Y esto pasaría para el otro lado. Que por cierto, esto tiene las mismas unidades que esto. Quedaría 20,95 kilojoules sobre grados centígrados T final. Bien, sumo las T final y me va a dar 26,39 kilojoules sobre grados centígrados T final. Entonces, ahora tengo esta ecuación igualada a esta ecuación. Por lo que para despejar T final, pasaría esto que está multiplicando al otro término dividiendo.
me quedaría 818,7 kilojoules dividido 26,39 kilojoules sobre grados centígrados. Esta unidad se me va con y este grado centígrados pasaría arriba. Esto va a ser igual a la temperatura final de la muestra. Entonces, resolviendo, la temperatura final nos va a quedar 31 grados centígrados. Y llegamos. La temperatura final es 31 grados centígrados y el estado final de la mezcla es agua.